Y también me parece que es muy importante hablar de ello justo en este momento porque estamos viviendo una coyuntura bien interesante, ¿no? Por ejemplo, de la izquierda en México o la izquierda de López Obrador en México, por hacer ahí una anotación. Y ahora la ultraderecha en Estados Unidos o la ultraderecha de Trump en Estados Unidos, ¿no? Y también, pues me imagino lo que ocurre en Guatemala también, ¿no? Es una especie de izquierda, pero es bastante derecha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí mismo, no? O sea, sí, son no, izquierdas derechosas. Ajá. Sí, si no, no estuvieran ahí sentados, porque además Claro. todo el capital de la política viene de la gente que tiene plata. Nadie llega al poder sin un patrocinador y el patrocinador tiene que tener mucho dinero. Yo como observador externo de lo que ocurre con México, por ejemplo, estoy muy admirado de cómo han logrado enfocar una cierta cantidad de recursos que antes no se tenían para desarrollar el sur. El hecho de los trenes, lo que hacen de difusión, ¿no? O sea, tener carreteras en mejores condiciones. Al otro lado, pues la violencia extrema en la que se envuelve el periodismo mexicano, que el periodismo trata de ponerle a uno enfrente, que uno allá en Guatemala ve a la gente decir, pero México es peligroso. No, Guatemala es peligroso, El Salvador es peligroso, ¿verdad? Porque además de que tenemos violencia, somos pobres. Sí. En México hay riqueza, entonces hay cierta, digamos que, bueno, no en todas manos, ¿verdad? Pero hay como un equilibrio y la violencia es más mediática. O sea, sí hay violencia y es terrible, ¿verdad? Pero es más mediática que real. Pero quizá por eso es que trato de ya no meterme mucho con la lectura de la política. No, yo creo que también es importante ver cómo es que precisamente cómo haces la lectura tú de la política desde allá y cómo es que nosotros la vemos desde acá, ¿no? Ajá. Regresando un poco a los libros y política, por eso también creo que han tenido mucho éxito estos libros tan bestsellers, tan mainstream de utopías y que terminan siendo casi siempre distopías, ¿no? O como Star Wars, ¿no? Que prevalecía la onda esta del imperialismo, pero espacial, ¿no? O sea, seguir hablando de emperadores espaciales, es como que... y entonces al extremo, ¿no? Exactamente. Voy a hacer un último intento, Guillermo, de que me respondas. ¿Cuál sería tu género favorito? Yéndome por... ¿Tienes algún autor favorito? ¿Libro favorito? Esta pregunta es compleja porque creo que va a tener que ver con la época de lectura. Claro, que vamos evolucionando. Verne siempre, ¿no? totalmente. Siempre y a la fecha. Cada vez que me atranco y tengo esos pasos en que no puedo terminar libros, recurro a Verne. Sí, regreso a Verne. Creo que nunca he leído 2 veces un libro. Es tanta la producción que uno siempre va sobre esto. Y hablando de Verne, por ejemplo, uno de los libros, además de este, que es quizá dentro de los que es mi favorito, es París en el siglo XX, que es un libro bien particular porque es una distopía que Hetzel no le publica a Verne. Le dice, no, ese tu libro no sirve, ya vieron 10 más que hicieron lo mismo y a ellos sí les salió bien, pero lo hace pedazos con la crítica. El libro se pierde, termina en la caja fuerte de Verne, su nieto lo encuentra, se publica en 1984. El libro se llama París en el siglo XX y narra la historia de París en 1964 y él la escribe en 1864. Entonces el libro sale publicado 20 años después de los 100 años que él estaba recorriendo hacia adelante y las coincidencias son impresionantes, ¿verdad? O sea, se vuelve un libro maravilloso alrededor de alguien que trabaja en una imprenta o que tiene que ver con cuestiones de imprenta y con otros detalles de ese romance con la poesía y con el arte que no se va a dar ya en esa época del 64, según lo que Verne va narrando. Pero vamos a la pregunta. Entonces sí, Julio Verne es de mis preferidos. Tuve una etapa de leer a Sherlock Holmes, me fascinan los libros de Sherlock Holmes, los leí todos. Policíaco. Sí, todos los leí. Luego de eso me puse a tratar de leer a Arthur Conan Doyle en las otras etapas y me parece terriblemente malo, no me gustó para nada. O sea, él era Holmes y creo que eso mismo lo condenó a él como escritor porque tuvo que mantenerse dentro de esa línea por mucho tiempo. De los escritores actuales me gusta mucho Samantha Schweblin, también David Roas que te comentaba hace un rato, me parecen escritores muy buenos y estoy también en una etapa de descubrir autores. Entonces de esa cuenta, por ejemplo, te podría mencionar a Alberto Val Calvo, que sus libros están en digital, todos estos. Él es español, de Cuenca, en España, no de Cuenca, Ecuador. Y él escribe también un libro, el que a mí más me gusta, que también es un ejercicio de novela policíaca,
que se llama No hay crímenes en Tristán de Acuña. Es un libro bien bonito, no sé, hablando de geografía, Tristán de Acuña es la isla más lejana de tierra que existe en todo el planeta. O sea, todos los puntos que convergen hacia la isla están súper distantes y la ciudad más cercana es Sudáfrica, pero Tristán de Acuña es territorio inglés. Entonces, para llegar ahí solo hay un barco que llega digamos que cada 15, 20 días y es la única forma de entrar y salir, creo que ni aeropuerto tienen. Pero entonces al personaje, a este policía que se le acaba de morir su mujer en Inglaterra, de castigo porque ya no funciona, lo mandan de comisario a Tristán de Acuña. Y lo que le dice el alcalde de Tristán de Acuña es, yo no sé a qué viene usted aquí, si en Tristán de Acuña no hay crímenes. Y ahí empieza a desarrollarse toda la novela porque lo que pasa al día siguiente es un crimen, hay una desaparición. Entonces, leer esa novela, por ejemplo, es un descubrimiento. Alberto Valcalvo entre ellos. Me puse a leer a Javier Cercas también, que acá no se lee mucho entre los españoles. Y de los clásicos, también me metí en una seguidilla a leer a Unamuno y a Emilia Pardo Bazán, por lo del cuento, que te comentaba que tiene mucho que ver con mi trabajo editorial. Entonces, ellos me han dado muchas pautas de lo que es el cuento del siglo XIX, que es el que va a darle todas las bases al cuento del siglo XX y obviamente que se sigue retomando a nuestras épocas, ¿no? Me imagino que también al meterte en la producción editorial, también tienes la oportunidad de conocer el panorama, ¿no?, de la producción editorial en general, más allá del simple lector, ¿no? O sea, ciertamente desde la producción, y cómo es que ha ido cambiando, ¿no? Y cómo es que han ido cambiando las exigencias. Podemos ir entrando a la última parte de la entrevista sobre tu producción literaria, podríamos decir, ¿no? Empezando, por ejemplo, sobre el poder adquisitivo del lector, que es también un tema muy importante, y sobre lo que haces, lo que publicas y lo que vienes a presentar aquí a Comitán. La cuestión de lo adquisitivo la he enfocado mucho en que, bueno, un lector joven en nuestros países no tiene capacidad económica para comprar un libro. Esa es la premisa, digamos, esa es la hipótesis. ¿Cómo resolvemos esto si esa hipótesis es real? Es bajando el costo del libro, no tratando de hacer que él tenga más dinero para comprar libros caros. O sea, generar riqueza es más difícil que reducir los costos de producción de cualquier cosa, ¿verdad? Esto nosotros entonces en la editorial lo hemos logrado a través de, primero, de focalizar procesos en nosotros mismos. O sea, tratar de tener las máquinas necesarias para producir sin tener que tercerizar el servicio, dejar de imprimir lotes de 500 libros que no van a llegar a ninguna parte, porque la lectura, si en España la lectura promedio de un libro nuevo es de 400 ejemplares, de América ni hablemos, ¿verdad? O sea, quizá Argentina lo supere, pero no hay ningún otro país en América que tenga una capacidad lectora de ese tamaño. Entonces, imprimir 500 libros no vale la pena. O sea, es mucho. Es un salto al vacío, ¿no? Sí, y es mucho dinero, entonces eso te encarece la producción. Y la edición también se encarece con este tipo de libros. Al hacer este ejercicio de bajar los costos de producción, nos hemos topado con otra de las cuestiones que complica la vida de los editores, que es dónde ponemos los libros para venderlos. México tiene una particularidad y es que tiene editoriales inmensas que se pueden dar el lujo de darte los libros a consignación si tenés una librería. Nosotros en Guatemala no. Si no ponemos los libros vendidos, corremos el riesgo de que no nos los paguen o que no se vendan. Que esté 20 años en el anaquel, ¿no? Nunca se ve. Que lo pierdan. Y además las librerías ya no te responden por los libros. O sea, no hay ningún tipo de compromiso del librero con el editor, salvo que compren el libro. Creo que eso es un hecho que ocurre allá. Y tenemos como 5 librerías, también esa es otra cosa que hay que decir. No es aquí, hay solo en Comitán, que es el último pueblo desde el norte hacia el sureste, digamos, con excepción de Tapachula. Hay ¿cuántas? 3, 4 librerías por lo menos, inclusive metidas en cafés, o sea, tienen librerías. Sí. Ajá. Lamentablemente lo de Lalilu, que al final se nos fue para el SAM para otro lado. Nos privó de Lalilu, pero sí, nunca le dejaré de reclamar. Eso, pero hay que abrir una nueva, él dejó la puerta abierta, ¿verdad? Sí. Entonces, pero bueno, vamos a eso, hay muchas librerías y bueno, y si no las tenés aquí en San Cristóbal de las Casas, hay. En Tuxtla hay librerías grandes, bonitas, ¿verdad? Esa, la de la UNAM, que es de la Porrúa, es una librería impresionante en Tuxtla Gutiérrez. Entonces tenés esa opción de encontrar los libros. Que el fondo es del gobierno, ¿no? O sea, es del gobierno. Y tenemos nosotros librería del fondo allá también. Tenemos una, creo que hay una en Tapachula también.
¿no? Entonces hay varias zonas donde uno puede acceder a libros mexicanos. El libro guatemalteco tiene otra dinámica. Y la otra dinámica que tiene el libro guatemalteco es que es muy difícil llegar al lector con un libro nuevo de alguien a quien no se le conoce. Entonces, nosotros editamos 3 libros en el inicio de la colección. Uno era mío, el otro de Rodolfo Luis López, el otro de Edgar Quisquinay. De los 3, quien había publicado mucho en revistas antes era Edgar, y Rodolfo había publicado poesía, era su primer libro de cuentos, el que le estábamos publicando nosotros. Yo tenía un libro de poemas del año 2004 y de ahí pasé hasta el 2021 sin editar nada. Y el mayor problema que tuvimos fue de explicarle a la gente quiénes éramos los que estábamos escribiendo y qué éramos los que estábamos escribiendo, porque nadie nos conocía. Eso sigue ocurriendo. Entonces, también eso implica que si bajamos el costo de producción del libro, tenemos más posibilidades de dar a conocer un autor nuevo, que si tratamos de meter un libro de un autor nuevo a 300, 400 pesos, ¿verdad? Eso no va a funcionar. Y ese libro debe llegar también a quien nosotros queremos, que es el lector de la escuela, ¿verdad? El lector de una casa que le gusta leer, pero que quizá no tiene para comprar un libro, y decirle, mira, mano, ¿qué libros? Vení, llámanos, pedínoslos, nosotros te lo podemos entregar, ¿verdad? O llega a la presentación y contanos cuál es el caso, ahí te damos un lote de libros si los necesitas, ¿verdad? Porque la lectura debe ser un hecho que funciona sobre los 2 ejes cartesianos, ¿verdad? Debe ser horizontal y vertical. Horizontal, okay, en el sentido de que se nos distribuya a todos sin distinción de género, raza, color, tendencias políticas, lo que fuere, pero también debe ser vertical. Debe ser vertical porque tanto el que tiene como el que no tiene deben llegar al libro. Yo creo que todos deberíamos de tomar en consideración siempre, porque yo me atrevería a decir que desde como lector somos muy ingratos, ¿no? En el sentido de que no le damos oportunidad tal vez a esos nuevos escritores. Le damos oportunidad a esos nuevos escritores que se hicieron famosos por algún libro, ¿no? Por algún premio, pero no le damos oportunidad a esos escritores como tú, ¿no? O como los que publican en tu editorial, de que están intentando hacer, diríamos aquí en México, sus primeros pininos, ¿no? En la escritura, y sobre todo ser leído, que es lo que busca probablemente cualquier escritor, ¿no? Y luego el filtro de los textos también ha ido mejorando conforme los años, porque pasamos de publicar mucha poesía con las revisiones mínimas, las de rigor nada más, porque era lo que necesitábamos en su momento, a empezar a seleccionar qué cosas se pueden publicar, qué cosas no, buscar al revisor adecuado para cada temática. Tenemos un libro de obsidiana de Guatemala, por ejemplo, y ese pues se buscaron arqueólogos que apoyaran el proceso. Tengo libros de cuentos donde prefiero que me lean cuentistas y no poetas, ¿verdad? O sea, hacer ese equilibrio. Y igual con la poesía. Con la poesía me ha costado mucho quien lo lea, porque como es tan diversa, es difícil encontrar al poeta adecuado para leer a otro poeta. Hasta por la forma en que hacen la puntuación de los versos. Entonces, pues es como hacer ese proceso más formal. Y la otra cuestión es empezar a seleccionar los temas. Y eso no es algo que lo diga yo, eso lo fui a aprender con el resto de editores de allá de Guatemala, con lo que he leído de editores españoles. No todas las editoriales tienen que publicar todo. Entonces, nosotros publicamos cuento dentro de la línea de lo fantástico, de lo histórico, de la ciencia ficción. Esos temas nos gustan y funcionan porque trabajamos con un público adolescente adulto. Y al adolescente no le vamos a hablar de ciertas cosas que no nos importan. En poesía no trabajamos mucho con antipoesía, no me gusta esa forma de describir la cuestión. Además, la depresión y el estrés y la ansiedad lo sufrimos todos a diario, algunos más que otros, y todavía meterlo en un libro y que la gente lo lea y que entonces la ansiedad le sea aprendida, ni siquiera un hecho social o espiritual, ¿verdad? Eso no está bien. Y la otra cosa que por decisión propia mía no se publica en la editorial es novela que empodere al diablo. Si trata de narcotráfico, de violencia sádica, no, en absoluto. Las novelas que tienen algún dejo de acción que implica violencia, que implica acciones violentas o revolucionarias, tiene que tener un contexto de reivindicación. Debe haber alguien que esté reivindicando una causa justa.
Y no la violencia per se. Exacto, por sí sola, no la violencia de las telenovelas donde hay malos, más malos y otros que todavía son más malos y no hay ni uno bueno, ¿verdad? O sea, no queremos eso, no queremos que la gente aprenda desde un libro, yo no lo quiero por lo menos, al respecto de la forma como opera una organización criminal. ¿Para qué? Si puede leer otras cosas más bonitas. Tienes que estar casi como en un ajedrez, ¿no? De encontrar, de hilar, de articular, ¿no? Entre poesía, entre cuento, entre ciencia ficción, entre política. También tienes que considerar ciertamente sí lo que a ti te gusta, pero también lo que la gente quiere consumir, ¿no? Y sí, qué le vas a ofrecer en función de esa preferencia al público. Eso es lo más difícil, creo yo, encontrar lo que el público está leyendo y poder uno entrar. Primero encontrar un autor que te lleve algo que se parezca a lo que el público está leyendo y que logres desarrollarlo para que se vuelva un objeto legible. Esa parte es bien difícil y por ahí si descubro la fórmula ahí te cuento en otra próxima Seguramente la vas a encontrar. O tal vez ya estás en ella y no te habías dado cuenta. Puede ser que en algún momento aparezca ya escrito por ahí. No, pues, igual y no se puede abarcar todo, pero pues encontrar una fórmula ahí que esté lo más acomodada posible, ¿no? Hay una editorial que a mí me gusta mucho por ese acomodo específico, que es Páginas de Espuma. Páginas de Espuma es la mejor editorial para publicar cuento que existe. Todos los libros de cuentos de Páginas de Espuma son buenos y tienen autores que nunca has visto, que quizás se ganaron un premio en Guadalajara o que se ganan un premio en cualquier lado, meten el libro a los concursos o a los procesos editoriales de ellos y se vuelven libros de cuentos maravillosos. Y además creo que Ribera del Duero, que es uno de los premios de cuento más grandes que hay, está asociado con ellos. Por ahí hay un libro que se llama 7 casas vacías de Samantha Schweblin, que está dentro de Páginas de Espuma. Ah, mira. Y es una genialidad de libro. Entonces, esa editorial, como por ponerte ese caso de estas que han dicho, miren, los poetas gracias pero no gracias, los novelistas gracias pero no gracias. Si nos trae cuento fantástico, venga, nosotros se lo recibimos, lo revisamos y si nos gusta lo podemos publicar. Y ese es creo que el objetivo que debiera tener la editorial, dejar de estar tratando de acapararlo todo y buscar ese nicho, porque entonces uno entre menos acapara hace las cosas mejor. Y bueno, para cerrar esta entrevista, Guillermo, me gustaría que nos platicaras a qué vienes a Comitán, ¿no? A presentar la editorial. Ajá. Y también Los Reventadores, que yo le comentaba, no sé ustedes, el público que nos está viendo, que hagan el ejercicio de a qué les suena un título de libro como Los Reventadores. Y yo le comentaba que me llamaba a estas personas que llegan a reventar, por ejemplo, manifestaciones enviados por grupos que no están de acuerdo, evidentemente, con la manifestación, ¿no? A alborotar, a hacer todo un caos. Pero resulta que no, que tiene que ver con, platícanos. Con un trabajo industrial artesanal que es reventar piedra. El trabajo de la cantera que se hace con pólvora o con dinamita para que la piedra caiga de los cerros y se pueda emplear para empedrados de calles, construcción de casas y demás. O sea, ese es el tema del oficio del reventador. Es un cuento relativamente largo, tiene también su historia del por qué quedó de ese tamaño, y es que yo estaba muy interesado en participar en un concurso aquí en México que exigía que fueran 15 páginas de texto, y yo, ¿qué horas escribo 15 páginas en un cuento? Pues entonces me fui a meter al archivo histórico de la ciudad de San Marcos y a sacar documentos, a ver qué se me ocurre, voy a empezar a ver documentos y algo tiene que salir. Y encontré unos recibos de la municipalidad donde hay alguien que llega así: recibí 100 pesos de la municipalidad de San Marcos por 2 quintales de piedra colocadas en la calle, en la bocacalle de la calle Real. Recibí 500 pesos por 4 cargas de piedra en un camión Chevrolet tal y cual, reventadas con bomba, por ejemplo. Y entonces empecé a encontrar estos recibos, y de esos recibos surgió la historia, de empezar a ver los personajes que estaban involucrados en los recibos. Y yo tenía mucho tiempo de estar caminando en las canteras, porque pues San Marcos es un pueblo bastante aburrido en términos generales, no tiene mucha vida cultural, entonces lo que sí tiene es mucha vegetación y montaña, y las canteras están asociadas a todo. Tenés el hecho de que donde empieza el bosque había cantera, donde se mira el volcán había cantera, donde bajás al río había cantera, entonces todo el pueblo tenía ese hecho,
y logré localizar o ya conocía las localidades que se usaron para reventar las bombas. Entonces ahí sale el cuento, ese es el cuento central del libro. El libro tiene otros 3 o 4 cuentos. Estamos presentando el libro. Generalmente transmiten, ¿no? En la página de Giraluna, en Facebook, okay. Para ver la presentación. Okay. En Giraluna vamos a tener un taller. Ah, ok. Es un taller de crónica de ¿Y viajes. la presentación dónde es? Y la presentación se va a hacer en la Tienda de la Verdad. Ah, claro, con Mario Torres. Con Mario Torres. Hoy tenemos taller, hoy que es miércoles 5 en este momento de la entrevista. Tenemos este taller de crónica de viajes que ya tengo algún tiempo de estarlo impartiendo en Antigua Guatemala, lo traigo ahora para acá. Y mañana presento el libro y voy a tener ejemplares para exposición venta de otros autores de la editorial para dar a conocer un poco de este material. Pues bueno, Guillermo, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Bienvenido a México y pues esperamos que te vaya muy bien en tus talleres. Y muchísimas gracias a ustedes, si le pueden dar like y compartir. Y también vamos a tener las recomendaciones de Guillermo que enseguida nos graba y pues sigamos viéndonos y pues esperamos seguirte viendo aquí más seguido en Comitán también, Guillermo. Pues gracias, esperemos que sí. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.